Fluidez 1. Índice de compresibilidad, índice de Hosner, ángulo de reposo. En la mayoría de los casos, los productos que consumimos como parte de la dieta o producto farmacéutico se producen en forma sólida para garantizar que el consumo proporcione un efecto predecible, equilibrado y rápido. La fabricación constante de estos productos requiere una comprensión integral de las características y el comportamiento del estado sólido. Es por ello que la caracterización del estado sólido de los materiales es clave para reducir los problemas potenciales en las industrias. En el estado sólido se encuentran las partículas en distintos materiales en polvo o granulados, los que deberán transportarse o manipularse de alguna manera. Por lo tanto, la caracterización de polvos y sólidos a granel es importante para describir sus propiedades físicas como tamaño de partícula, forma, textura superficial o de la cual se tratará en esta ocasión, su fluidez. La fluidez se define como la capacidad de un polvo de fluir en una serie de condiciones específicas. Es una característica que no solo depende de las propiedades inherentes del polvo, como su tamaño, forma, textura superficial, sino también del estado del equipo o recipiente utilizado para almacenar el polvo, donde el diámetro del orificio y su forma son factores críticos en su determinación. Es importante medir la fluidez para lograr una mejor eficiencia de fabricación y calidad del producto en las industrias de procesamiento de polvo. Un flujo de polvo predecible es de mayor importancia para evitar el déficit de capacidad y la interrupción de la producción que implican una costosa pérdida de tiempo de producción. Por lo tanto, obtener información valiosa sobre la caracterización del flujo de polvo mediante las pruebas es esencial para evitar problemas en las líneas de producción, optimizar los procesos industriales y garantizar que se mantenga una producción constante y uniforme. Parte experimental. Objetivos. Evaluar el impacto del tamaño de las partículas en la fluidez. Evaluar el efecto de la forma de las partículas en la fluidez. La metodología usada se basó en la USP 40 y Manual de Tecnología Farmacéutica. Materiales: probeta de 100 ml, embudo. En este caso el embudo fue elaborado a base de un tubo lo más próximo a 2.5 centímetros de diámetro para el pico y la parte superior hecha de frascos de plástico. Regla: recipientes, morón partido, harina de trigo, granos de trigo, azúcar blanco, azúcar impalpable, polenta, harina de maíz, sémola, granos de maíz popcorn. Metodología. La fluidez se puede medir a través del ángulo de reposo, índice de Hosner e índice de Carr o de compresibilidad. Para medir el ángulo de reposo se debe dejar caer el polvo desde un embudo colocado en posición vertical, cerrando la salida con un dedo y después liberarlo. Se calcula el ángulo de reposo utilizando las medidas del ángulo formado entre la altura del cono del material y la base en el plano horizontal con la fórmula. Para medir el índice de Hosner e índice de Carr o de compresibilidad se debe medir primero las densidades. Densidad aparente. Pesar la cantidad necesaria para llenar una probeta de 100 ml hasta la marca máxima. Se deposita el material con cuidado y se calcula la densidad con la masa y el volumen. Densidad compactada. La misma probeta con polvo utilizada en densidad aparente se coloca sobre una mesa firme y se somete a 100 golpes constantes. Se anota la cantidad pesada en gramos y el nuevo volumen ocupado por el material y realizar los cálculos. Después de ya hallar las densidades, se pasa a calcular el índice de Hosner, donde se divide la densidad compactada sobre la densidad aparente. En caso del índice de Carr, se resta la densidad aparente a la densidad compactada, todo dividido sobre la densidad compactada y multiplicado por 100. Resultados. En esta primera tabla se observan los ángulos de reposo de cada una de las muestras seleccionadas a partir de hallar la altura y diámetro de los montículos que cada uno formó. En esta segunda tabla se observan los valores de índice de Hosner e índice de Carr de cada una de las muestras hallados a partir de sus densidades. Ambas tablas fueron desarrolladas en la herramienta Excel 2016. A partir de ambas tablas se pudo caracterizar el flujo de estos materiales comparando con valores establecidos por la USP. En caso de maíz se hizo uso de 4 presentaciones: granos de maíz serrano, granos de maíz popcorn, polenta y harina de maíz,
siendo esta última extremadamente pobre en flujo y los granos de maíz serrano y popcorn excelente en flujo. En caso de trigo, se usaron 3 presentaciones: granos de trigo, morón partido y harina de trigo, siendo esta última muy pobre en flujo y granos de trigo excelente. En caso del azúcar, se usaron 2 presentaciones: azúcar blanco común y azúcar impalpable, siendo esta última muy pobre en flujo y el azúcar blanco bueno en flujo. En este trabajo se encontró que los materiales en presentaciones con diferentes tamaños de partículas presentan un flujo muy diferente entre sí, siendo las partículas de mayor tamaño las que poseen un flujo entre excelente y bueno, como son los granos de trigo, que presentan mejor flujo que el morón partido y harina de trigo, el azúcar blanco común sobre el azúcar impalpable. En un artículo escrito por los doctores Hamza y Bagabra sobre el ángulo de reposo de materiales granulares, se menciona que el ángulo de reposo también puede indicar la cohesión del material granular y que factores como la forma y el tamaño pueden afectar la fluidez, refiriéndose a la clasificación de Carr de fluidez que se muestra en la tabla. Con respecto a los ángulos de reposo hallados en cada muestra, se corrobora con la tabla indicada y efectivamente las partículas de gran tamaño poseen una mejor fluidez, lo que se puede observar en los cálculos encontrados, y que las muestras con una fluidez pobre son aquellas que tienen un tamaño de partícula menor, y esto también indicaría la mayor cohesividad presente en ellos. También en el trabajo realizado por Hamza y Bagabra, la harina de maíz presenta un valor típico de entre 30 y 40 grados, el cual se cumple en nuestro trabajo, pero menciona que el valor típico de la harina de trigo es de 45 grados, el cual no se observó en nuestros resultados. Esto puede ser explicado por lo descrito en la USP y las normas ISO, al presentarse algunas limitaciones en las dimensiones del embudo, en el que se precisa un pico de 2.5 centímetros de diámetro. Sin embargo, en este trabajo se contó con un diámetro de 2.3 centímetros de pico. Se observó que al hallar las densidades de las muestras, aquellas con una buena fluidez no presentaban mucha diferencia entre los volúmenes compactado y aparente. Esto se traslada a la diferencia entre la densidad aparente y apelmazada, ya que la masa no varía. De acuerdo al Manual de Tecnología Farmacéutica, cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la tendencia del material a apelmazarse y peor será el flujo. Caso observado en los polvos con flujo pobre, como las harinas de maíz, trigo y azúcar impalpable. Y también se menciona que en un material poco cohesivo, apenas se verá modificada su densidad con el apelmazamiento y el índice de Hosner se aproximará a 1, lo cual también se confirma a través de los datos obtenidos. Acorde al capítulo 14 del libro Las ciencias del diseño de las formas farmacéuticas, en general, las partículas finas tienen una relación muy alta entre superficie y masa, por lo que son más cohesivas que las partículas más gruesas sobre las que actúa en mayor medida la fuerza de gravedad. Por otro lado, los polvos con formas distintas poseen propiedades de flujo muy diferentes debido a las variaciones de las áreas de contacto entre las partículas. Por ejemplo, un grupo con formas más esféricas, redondeadas, como los granos, mantienen el mínimo contacto entre ellas, por lo que sus propiedades de flujo suelen ser óptimas, mientras que un grupo de partículas irregulares, la relación entre superficie y volumen es muy alta y sus propiedades de flujo son escasas. Conclusiones. Se determinó que el tamaño de las partículas afecta a la fluidez. Las partículas finas presentan flujo pobre debido a la presencia predominante de las fuerzas de cohesión. Caso contrario sucede con las partículas gruesas, ya que en estas se observó una buena fluidez debido a que en ellas predominan las fuerzas de gravedad. Se determinó también el efecto de las formas de las partículas en la fluidez. Respecto a partículas de formas más esféricas, se observó que presentan buena fluidez, ya que hay un mínimo de contacto entre ellas, a diferencia de las formas irregulares, donde se observó una menor fluidez debido a que tienen mayor área superficial.